Una sentencia típica del mundo de la aeronáutica dice que un avión de nariz pesada volará malamente, pero un avión de cola pesada volará una única vez. ¿A qué se refieren y por qué se dice esto? Vamos a encarar el tema con dos enfoques distintos, uno relacionado con la estabilidad longitudinal y otro relacionado con la velocidad de equilibrio. En principio, un avión de cola pesada es aquel que tiene tendencia a volar inclinándose hacia arriba. Mientras que un avión de nariz pesada es aquel que tiene tendencia a volar inclinándose hacia abajo. El comportamiento del avión se modifica generalmente cambiando la posición del centro de gravedad. Así, si hablamos en términos de dinámica, un avión de cola pesada será aquel que tiene el centro de gravedad tan atrasado, que el avión resulta longitudinalmente inestable. Por el contrario, un avión de nariz pesada será aquel que tiene el centro de gravedad tan adelantado, que presenta un exceso de estabilidad longitudinal. Ahora vamos a relacionar la dinámica con la velocidad. Cualquier avión longitudinalmente estable volará recto para una cierta velocidad. En esta velocidad, el momento hacia la derecha que crea el estabilizador horizontal se compensará con el momento hacia la izquierda que crea el ala principal. A esta velocidad donde se igualan ambos momentos, la vamos a llamar velocidad de equilibrio, que se identifica con la velocidad de crucero del avión. Si aumentamos la velocidad, el momento que se crea en el estabilizador horizontal aumentará en mayor medida que el momento que se crea en el ala principal, apareciendo un momento neto hacia la derecha que hará que el avión se incline hacia arriba. Por el contrario, si disminuimos la velocidad, el momento que se crea en el estabilizador horizontal disminuirá en mayor medida que el momento que se crea en el ala principal, apareciendo un momento neto hacia la izquierda que hará que el avión se incline hacia abajo. Así, vemos que para una posición determinada del centro de gravedad la tendencia al cabeceo dependerá de la velocidad del avión. Ahora definiremos la velocidad de entrada en pérdida. Esta es la velocidad mínima a la que una aeronave es capaz de volar manteniéndose en el aire, es decir, consiguiendo una sustentación que sea capaz de igualar su peso. Si el avión navega por debajo de esta velocidad, este se vendrá abajo. En un avión de cola pesada, con el centro de gravedad muy atrasado, la velocidad de equilibrio suele ser baja, mientras que en un avión de nariz pesada, con el centro de gravedad adelantado, la velocidad de equilibrio suele ser alta. Esto significa que en un avión de cola pesada cualquier disminución en la velocidad del avión nos acercará peligrosamente a la velocidad de entrada en pérdida. Por ejemplo, los giros conllevan implícitamente una disminución en la velocidad del avión por una cuestión dinámica. Así, en un avión de cola pesada, podemos llevarnos una sorpresa al realizar un giro si la velocidad baja por debajo de la velocidad de entrada en pérdida. Por el contrario, en un avión de nariz pesada la velocidad de equilibrio está lejos de la velocidad de entrada en pérdida. Esto significa que tenemos un buen margen para absorber cualquier disminución en la velocidad del avión sin que éste se desplome. Para entender por qué un centro de gravedad más adelantado implica una velocidad de equilibrio más alta, vamos a interpretar la siguiente imagen. Vamos a suponer que tomamos momentos respecto al centro de presiones, y no respecto al centro de gravedad. Si adelantamos el centro de gravedad, aumenta el brazo de la fuerza peso, y el momento que esta fuerza ejerce hacia la izquierda aumentará. Se hace necesario contrarrestar el aumento de este momento hacia la izquierda incrementando el momento hacia la derecha que crea el estabilizador horizontal. Como la fuerza sobre el estabilizador horizontal es proporcional al cuadrado de la velocidad ha de aumentar para que pueda conseguirse el aumento del momento. En las imágenes se observa el lanzamiento de un avión de cola pesada. Vemos que éste se inclina instantáneamente hacia arriba. Nuestro comportamiento natural será disminuir la potencia del motor para estabilizar el cabeceo. Pero esto hará que la velocidad del avión quede por debajo de la velocidad de entrada en pérdida, produciéndose la caída. Por el contrario, cuando lanzamos un avión de nariz pesada vemos que éste se inclina instantáneamente hacia abajo, y solo empieza a inclinarse hacia arriba cuando coge velocidad y sobrepasa la velocidad de equilibrio. En este caso, difícilmente nos encontraremos en una situación de entrada en pérdida. Ahora cambiaremos el enfoque centrándonos en la estabilidad dinámica. El correcto equilibrio de momentos en el avión implica que en el estabilizador horizontal ha de aparecer generalmente una fuerza hacia abajo. Esta fuerza aparecerá bien gracias al decalaje, o gracias al correcto ajuste del timón de profundidad. También aparecerá por la interacción de la corriente de aire entre el ala principal y el estabilizador horizontal, que es el llamado efecto Downwash. Gracias al ajuste del timón de profundidad, se puede lograr el equilibrio de momentos a diferentes velocidades.
En esta gráfica vemos el coeficiente de momento que es necesario crear en la cola del avión para equilibrarlo a distintas velocidades. Se muestran diferentes líneas de acuerdo a la posición del centro de gravedad. Cuando el centro de gravedad está en el centro aerodinámico, es decir, en el primer cuarto del ala, la cola debe tener un coeficiente de momento constante para equilibrar el avión a cualquier velocidad. Luego existe una posición del timón de profundidad que equilibra el avión a todas las velocidades. Cuando el centro de gravedad está muy retrasado, en el primer tercio del ala, el estabilizador debe crear un coeficiente de momento positivo o hacia la izquierda cuando la velocidad está por debajo de los 21 pies por segundo. Este segmento se muestra en verde en la gráfica. Por encima de los 21 pies por segundo, el estabilizador debe crear un coeficiente de momento negativo o hacia la derecha. Este segmento se muestra en rojo en la gráfica. Esto se hace ajustando el timón de profundidad a diferentes ángulos, para que la fuerza se ejerza bien hacia arriba, o bien hacia abajo. Se trata de una situación indeseable por la inestabilidad que implica. La gráfica también muestra que según se va retrasando el centro de gravedad desde el primer cuarto hasta el primer tercio del ala, se hace necesario un mayor cambio en el coeficiente de momento de la cola por cada aumento unitario de la velocidad. Es decir, hay que hacer un mayor uso del ajuste del timón de profundidad según se cambia de velocidad. Así que una posición retrasada del centro de gravedad implica un uso intensivo del timón de profundidad si cambiamos la velocidad de crucero. Y es que uno de los problemas de tener el centro de gravedad demasiado atrasado, reside en el hecho de que el centro de presiones, que es el punto donde se ejerce la fuerza de sustentación, cambia de posición cuando cambia el ángulo de ataque del ala. Concretamente, este punto se adelanta cuando aumenta el ángulo de ataque del ala. Debido a esto, el centro de presiones se nos puede colocar por delante del centro de gravedad si éste está muy atrasado. Esto hará que la fuerza de sustentación cree un momento hacia la derecha, en vez de hacia la izquierda. Si el estabilizador horizontal no puede contrarrestar este momento, tendremos una entrada en pérdida asegurada. En un avión de nariz pesada, esto es, en un avión con el centro de gravedad adelantado, el centro de presiones jamás se colocará por delante del centro de gravedad y esta situación no se dará en ningún caso. En general, si el centro de gravedad está muy atrasado, la autoridad del estabilizador sobre el avión disminuye por tener la fuerza sobre el estabilizador un brazo demasiado corto. Si el avión cae en picado y hay que recuperar la horizontalidad, o si hay que picar el avión hacia arriba para llevar a cabo un aterrizaje, necesitamos que el momento que crea el estabilizador horizontal tenga la suficiente autoridad sobre el comportamiento del avión. Todas estas consideraciones dinámicas hacen que un avión de cola pesada sea inherentemente inestable. Un centro de gravedad demasiado adelantado, que cree un exceso de estabilidad longitudinal, tendrá sus propios problemas inherentes, pero estos suelen ser menos graves que los problemas que implica un centro de gravedad demasiado atrasado. Y esto es todo, gracias.